eso cuando usted y yo declaramos y el Señor le habla a sus discípulos y les dice: cuando oréis, oren así, y una parte de la oración les dice que digan: venga tu reino y se haga tu voluntad, así en el cielo, así como en el cielo, aquí en la tierra. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad en el cielo si no hemos buscado su reino y no hemos permitido que sea establecido en nuestras vidas? Y por eso hoy vamos a desempacar un poquito eso. Voy a darle un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo pasado y vamos a poder desempacar esto. Amén. Cierre sus ojos conmigo. Padre, gracias porque hasta acá tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor Jesús, y en esta oportunidad hemos llegado a ti, Señor, y nos hemos acercado al trono de la gracia, al oportuno socorro, para traer, Señor, no solo, Señor, un recordatorio, sino que una conciencia de que, Señor, somos escogidos por ti, Señor, una conciencia de elección. Yo no te escogí a ti, Señor, y nadie de los que estamos aquí te escogimos a ti, Señor. Más bien, tú nos escogiste a nosotros y te plujo, Señor, fijar tu mirada en cada uno de nosotros y que tu mirada se apiadara de nosotros para traer salvación, Señor, y vida eterna. Y por eso hoy que se ha acercado tu reino, Señor, va más allá de un territorio físico y más bien un reinado, Señor, y un reino en nuestras vidas y corazón que se va a extender por el poder de tu Espíritu. Y mi anhelo, Señor, en esta oportunidad, Señor, es de que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra, Señor, corazones fértiles, Señor, y que dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias por los siglos de los siglos. Casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, mi hijo. Puede tomar su lugar. El domingo pasado comenzamos y yo le di una pequeña ilustración y le decía que cuando alguien comienza una relación de amistad con una jovencita o un joven, ¿verdad? Sean conocidos, y le ponía la ilustración de alguien que camina en el parque y que tal vez hay una atracción física y se están conociendo, pues eso comienza con algo pequeño y gradualmente va a crecer. Y yo le ponía a usted la ilustración y le decía: muchas veces para nosotros una relación con Dios se ha convertido no en algo que va en aumento, sino en ocasiones como un pasatiempo. Y mi interrogante para usted el domingo pasado fue: ¿qué nombre le vas a poner a tu relación con Dios? ¿La vas a definir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O simplemente tu relación con Dios se ha vuelto de algo que se ha vuelto un pasatiempo de los días domingos? Y cuando yo te hablaba de una relación que comienza entre un hombre y una mujer, una amistad, posiblemente un noviazgo, un compromiso y matrimonio, pues va cada día más y más y más y más. Pero estaría de acuerdo conmigo que si una relación comienza tal vez en una atracción o en una amistad, pero permanece por 5 años, yo creo que más de alguno de los dos se tendría que hacer esta pregunta: ¿qué somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Definamos, ¿somos amigos nada más? ¿O vamos a tener un noviazgo, un compromiso y un matrimonio? Y tal vez a través del tiempo se vuelva algo que se tiene que definir. Y por eso mi pregunta para usted el domingo pasado era muy simple: ¿ya definiste lo que es tu relación con Dios? ¿O se ha vuelto un pasatiempo de los días domingos por años y no has llegado a definir y no le has puesto nombre a tu relación con Dios? Y por eso cuando el Señor empieza a hablarle a la multitud y les dice que el reino de los cielos se ha acercado, es para usted y para mí una confrontación de saber de que el pueblo de Israel solo querían un Dios que les resolviera problemas, pero no quería un compromiso con el Dios de los cielos. Y por eso Israel fue uno de los grandes ejemplos que nos da en su manera de actuar. Y por eso hoy voy a regresar al capítulo 6 del libro de Romanos, que fue donde la carta a los Romanos, que fue donde terminamos el domingo pasado, y esa fue como en la introducción, y por eso quiero leerlo con usted. Y dice así Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, es capítulo 6 versículo 17, dice: pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos, diga conmigo erais, quiere decir que ya no son, ¿estamos de acuerdo con eso? Dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, escuchen lo que sucedió, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia. ¿Está conmigo? Versículo 19. Hablo como humano, decía el apóstol Pablo, por vuestra humanidad, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora está determinando un pasado y ahora está determinando un presente y un futuro. Dice, antes erais esclavos del pecado, pero ahora libertados del pecado, ahora, dice la segunda parte del versículo 19, antes presentabais vuestros cuerpos a la inmundicia y a la iniquidad, pero ahora está marcando un antes y un después. Antes erais esclavos, ahora venisteis a ser siervos de justicia, así ahora para santificación, esto es lo que pide y lo que le está hablando a la iglesia en Roma, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiere decir que el apóstol Pablo está definiendo lo que éramos antes, diga conmigo un antes y ahora un después. Tiene que haber una distinción el día que el reino de los cielos se acercó a vosotros. El día que usted tomó la determinación y la decisión de recibir y aceptar al Señor como su Rey y Salvador, marcó un antes y ahora un después. Y por eso, cuando dice el apóstol Pablo, erais esclavos, pero ahora sois siervos de justicia, la interrogante y la palabra del Señor nos declara algo que usted y yo, hermano, tenemos que aceptar y nunca podríamos negar, que antes de conocer a Cristo, nuestra vida estaba dispuesta y siempre dispuesta a servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso dice Romanos, pero ahora nuestra vida, que ya no está envuelta en los vicios, en los placeres de la carne, en la diversión, en los afanes del mundo, en todo lo que el mundo hacía, siempre estábamos dispuestos para llevar los deseos de la carne. Ahora en Cristo Jesús, que dice la Biblia que ha puesto de su Espíritu Santo, y usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, declara el Señor que ahora usted y yo deberíamos de presentar nuestros miembros para servir a la justicia y al reino de Dios para nuestra santificación. Y la pregunta que yo le hice el domingo pasado fue, ¿qué significa poner nuestros miembros al servicio de la justicia y el reino de Dios? Número uno, hablamos de los ojos, y lo voy a resumir rápidamente porque el tiempo nos camina, pero hablamos de presentar nuestros miembros delante de Dios al servicio de la justicia y el reino de Dios. Es que nuestros ojos, hemos declarado, son las ventanas de nuestra alma y son una herramienta muy importante porque reflejan lo que hay en nuestros corazones. Y hablábamos de que si usted y yo vamos a presentar nuestros miembros para el servicio de la justicia y el reino de Dios, tenemos que aprender a ver como Dios ve. Primera de Juan 3:17 nos declara que si usted y yo somos personas que recibimos del Señor y somos bendecidos y vemos la necesidad de alguien, que no cerremos nuestros ojos, sino que veamos con compasión y amor al que tiene necesidad. El día domingo le conté que había desafiado a los hermanos en la oración el sábado y les dije que cada persona que ustedes se vayan a atravesar, que Dios les dé la sensibilidad a través del Espíritu Santo para ser de bendición para alguien más, porque usted y yo vamos a ver personas durante el transcurso de la semana, ya sea en el trabajo, ya sea en la gasolinera, ya sea en tu vecindario, ya sea en el metro, ya sea en el bus, que van a estar necesitadas, y muchas veces vemos la necesidad del prójimo y no vemos con amor y compasión como Dios lo haría. Y yo les recuerdo que usted se manifestó el Señor a su vida cuando usted estaba necesitado por amor y compasión. Y mire lo que dice 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Quiere decir, no podemos ver la necesidad de alguien más y ser indiferentes y voltear la mirada al necesitado con indiferencia o menosprecio.
Si usted y yo vamos a servir al Señor con nuestros ojos, hermano, que ya no vean como en el mundo mirábamos, con malicia, con maldad, sino más bien con ojos de pureza, de amor, que la mirada del Señor esté en nuestras vidas y no la mirada del enemigo para ser altivos y menospreciar al prójimo. Isaías capítulo 2:11, yo le leí el día domingo, que dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, dice la Escritura. Por eso, si vamos a servir al reino de Dios y la justicia de Dios, que nuestra manera de ver a los demás sea como Dios los ve. ¿Cómo? Con amor, con compasión, no con soberbia y altivez en nuestra mirada, o poniéndonos sobre una plataforma moral más alta que cualquier persona, creyéndonos más espirituales. Porque si ellos son hijos de Dios, el mismo espíritu que mora en ellos mora en ti y en mí. Y usted y yo no podemos tomar una postura de tener una plataforma moral más alta que los demás, porque estás creyendo que eres mejor y estás menospreciando a tu prójimo. Y por eso es importante que usted y yo sepamos que el que mira con ojos de soberbia, de altivez y menosprecio será humillado. Isaías 5:15 dice la Escritura: y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Usted y yo tenemos que ver como el Señor mira, con humildad, con compasión y amor. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. ¿Qué más hablamos de cómo rendir nuestros miembros? Número 2, hablamos de nuestros oídos. Para que usted y yo sirvamos la justicia y el reino de Dios, hermano, usted y yo tenemos que estar siempre con nuestros oídos dispuestos. Dígale a su vecino: tus oídos oyen la palabra de Dios. Y le voy a decir para qué estamos escuchando la palabra de Dios. No solo para llenarnos de conocimiento, sino para conocer y obedecer la voluntad del Padre para nuestra vida. Para eso le escuchamos. Usted y yo recibimos el mensaje de Dios para conocer lo que Él anhela para usted y para mí, y para obedecer su voluntad. Pero también nuestros oídos pueden empezar a oír voces destructivas del enemigo, que el Señor lo reprenda, que vienen a contaminar nuestra vida. ¿Qué necesitamos como hijos de Dios para estar al servicio de la justicia y el reino de Dios? Diga conmigo: tengo que dejar de escuchar. Diga conmigo, pues, tengo que dejar de escuchar necedades y mentiras y empezar a escuchar verdades y cosas que edifican. Por eso usted y yo tenemos que ser sabios con lo que escuchamos, ya que le prestamos atención. Hoy hay tantas voces tratando de llamar nuestra atención, y usted y yo muchas veces nos cuesta reconocer la voz del Padre porque no hemos buscado estar en relación con Él. Por eso Proverbios 19:27 nos dice: cesa, alto hijo mío. Ponle un alto de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hay cosas que usted y yo estamos escuchando, voces que estamos escuchando, que nos están haciendo cuestionar y nos están confundiendo y nos están haciendo divagar de las razones de sabiduría. La palabra divagar significa lo que te desvía del camino. ¿Cuántos somos padres de familia aquí? Levante su mano. Yo creo que muchos de los que estamos acá. Si usted le habla a sus hijos, ¿no esperaría usted que ellos oigan para escuchar el deseo de su corazón? Cuando usted les habla, que usted les dé la instrucción y lo que usted desea para ellos de bien, y que ellos lo obedezcan, porque su anhelo es bendecirlos. Eso es lo que quiere el Padre. Pero muchas veces nos hemos llenado de voces. Usted sabe que la Escritura dice que en los últimos tiempos habrá comezón ¿de qué? ¿Comezón de qué? De oír. Pero muchas veces no oímos la palabra de Dios, sino que nos llenamos de voces porque a fulano le funcionó lo que hace el mundo, o lo que usted vio con sus ojos y se desvió su corazón para seguir las voces de lo que te están haciendo divagar del razonamiento de sabiduría, que es lo que Dios quiere para nosotros. Amado hermano, todo lo que hace dudar de nuestra fe, cesa de oírlo. Todo lo que te hace cuestionar de quién es Dios, a Dios no se le razona, a Dios se le cree. Usted y yo podemos comprobar, la Escritura dice que usted y yo comprobemos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Cómo estás comprobando? ¿Estás yendo a la palabra de Dios o estás consultando en los lugares equivocados? Le voy a contar algo. La Escritura dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios.
¿Qué es lo que está llenando tu vida y tu corazón hoy? Las enseñanzas que te hacen dudar de la fe, que te están alejando de la verdad de la palabra de Dios, que confunden tu corazón con las mentiras del enemigo, que el Señor lo reprenda. Él es el padre de toda mentira, el que engaña. Usted y yo necesitamos oídos que no se cierren al clamor del pobre, al clamor del necesitado. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Usted y yo tenemos que determinar en nuestra vida que lo único que debemos de escuchar y anhelar escuchar, diga conmigo, es la voz de Dios. Ese es mi anhelo, buscar la voz de Dios, escucharla para saber qué es lo que Él quiere para mí y obedecerla. Le puse el ejemplo del joven profeta Samuel, que desde niño llegó al templo y conocía todo lo del templo, pero no sabía reconocer la voz del Dios del templo. Y dice que llegó con el sacerdote, usted sabe la historia, lo puede leer, pero dice que el sacerdote le dijo: regresa a tu cama y así como te habló las otras veces te va a hablar, y cuando Él te hable, esto es lo que le vas a responder: Jehová habla porque tu siervo escucha, tu siervo oye. Y dice la Biblia que este hombre fue un profeta que toda palabra que salía de su boca se cumplía. ¿Usted cree que eso fue por casualidad? Ayúdeme. ¿Usted cree que fue porque Samuel era tan chulo? Tan lindo Samuelito que estaba en el templo. ¿Usted cree que por eso todo lo que salía de su boca era certero? No, porque se dedicó, escúcheme bien, a escuchar y anhelaba escuchar la instrucción para conocer lo que Dios quería para su vida y lo que Él dijera y que saliera de su boca. Él se dedicó y anhelaba escuchar la voz de Dios, y Dios sabía que en el tiempo que llegó Samuel, hermano amado, no habían profetas en Israel, y ese hombre iba a ser usado para ungir al primero y al segundo rey del pueblo de Israel, pero toda palabra que salía de la boca de Samuel se cumplía, porque su anhelo era escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo hoy? Ay, pastor, yo sí quiero escuchar la voz de Dios, pero ¿para qué? ¿Para que digan, qué revelación tan grande la que tiene el hombre de Dios? ¿O para ponerla por obra, obedecerla? Amado hermano, escúcheme bien. Hoy usted y yo tenemos la capacidad de poder servir al reino de Dios y su justicia, o permitir que nuestros oídos sirvan al enemigo para escuchar la mentira y el engaño del enemigo, que el Señor lo reprenda. Y por eso, punto número 3, y aquí era donde arrancamos el día de hoy. Nuestros ojos, nuestros oídos los vamos a poner al servicio, pero usted y yo tenemos que tener dispuesta nuestra lengua para servir la justicia y el reino de Dios, y no al enemigo. La palabra de Dios nos muestra que uno de los miembros que puede llegar a ser más destructivo y dañino es la lengua. Y por eso, hermano, puede ser un instrumento tan poderoso para bendición y también para destrucción por el enemigo, que el Señor lo reprenda, para destruir a nuestros prójimos. Y por eso, Santiago capítulo 3, no lo digo yo, lo dice la Biblia, vaya conmigo. Dígale a su vecino: ten cuidado con tu lengua. Vamos, díselo, ten cuidado con tu lengua. Santiago 3, mire lo que dice la Escritura. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dios mío, diga conmigo: Señor, ayúdame. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué tal? Si vamos a servir a la justicia y al reino de Dios con nuestros ojos, con nuestros oídos, que nuestra lengua esté consagrada.
Porque si la Biblia dice que es, hermano, que la lengua es un fuego, y hermano, que contamina todo el cuerpo, que no solo eso, sino que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Tenga cuidado quien está influenciando su lengua. Y mire, como pastor, usted me ha escuchado muchas veces decir esto, me ha tocado unas, pero es mi responsabilidad. Tal vez yo no soy culpable de todo lo que se dice o se murmura o se chismea aquí en casa de Dios, pero soy responsable. ¿Y sabe cuál es mi responsabilidad? Parar ese cáncer, parar ese fuego. Y entonces usted sabe que aquí pues somos zero tolerance con chisme, murmuración y queja. Y mi deber y mi responsabilidad como pastor, ¿sabe qué es? Pastor, fíjese que me llegaron a contar que no sé qué, y usted supiera el fulanito y la fulanita. Yo, okay, parame un segundo. ¿Cómo se llama la persona? Fulano, excelente. Hermano, venga. Mire, el hermano dice esto y esto y esto y esto y esto y esto de usted. ¿Qué opina? Y mire, hermanos, pasan todos los colores del arco iris con la persona, ¿va? Cambia de colores, ¿verdad? Pero ¿sabe qué sucede? Se corta el chisme y la murmuración. Entonces, si usted en alguna ocasión ha sido parte de un chisme o ha sido testigo de un chisme o usted mismo ha chismeado, no se sorprenda que tenga un encuentro conmigo un día para que se corte esto. Pero es para su beneficio y bendición, porque cuando el chisme y la murmuración y la queja se mueven en el pueblo se estanca y es un cáncer. Y yo soy responsable por esta casa. Entonces, no se vaya a sorprender cuando un día yo lo llame y le diga, papito, ¿cómo estás? Mira, me dijeron que tú has dicho esto y esto y esto y aquí está el hermano. Ay, ¿sabe qué? Denle la gloria a Dios. Porque Él es un Dios de verdad, no un Padre de mentira. Y Él nos llamó, amado hermano, para que nuestra lengua esté al servicio de la justicia y del reino de Dios, no del enemigo. Y en ocasiones, amado hermano, muchas veces nos encontramos en circunstancias comprometedoras porque no usamos la sabiduría y no le pusimos filtro a nuestras acciones. Y comenzamos a hablar de más, y por eso el salmista decía, pon centinela en mis labios para que no hable mentira, para que no hable mal. Permíteme que le ponga centinela, guardia, centinela a mi boca para no hablar mal. Y le voy a decir algo que usted tal vez no ha realizado, pero nuestra lengua solamente manifiesta lo que hay en nuestro corazón. No me la agarró. Nuestra lengua solo manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Pastor, ¿y cómo así? Mateo 12, versículo 34, el Señor les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Para sorprender al Señor Jesús. It requires un craft, un arte para sorprender al Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir, todo lo que sale de tu boca y de mi boca es lo que hay en nuestro corazón. Por tanto, si usted quiere que nuestra lengua sea un instrumento de bendición y para estar al servicio de Dios, lo primero que tenemos que limpiar no es nuestra lengua. Hay que lavársela y restregársela con jabón. No le decían así sus papás, qué boca la que tenés, te voy a ir a lavar con jabón. Pero en realidad no es la lengua la que no hay que limpiar, es el corazón de todo pecado y de toda maldad. Porque todo lo que manifiesta la boca es lo que hay en el corazón. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Se necesita que nuestra lengua no dañe ni destruya la autoestima y el cariño de nuestros prójimos. Proverbios capítulo 18, 21, usted lo sabe de memoria, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y mire lo que dice después, por favor, porque muchas veces no le ponemos atención a la segunda parte. Y el que la ama comerá de sus frutos. Está hablando de la lengua. Usted quiere comer, usted ama su lengua, pues usted decide si va a comer frutos de la muerte que usted habló, o usted decide si va a comer y lo que ama el fruto de la vida que usted habló. Por eso hoy, escúcheme bien, si vamos a
a permitir que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, tenemos que rendir nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, y que nuestra lengua, escúcheme, sea para la gloria del Señor. Si usted y yo somos embajadores de Cristo, usted y yo estamos representando a Dios aquí en la tierra. Y cuando yo le dije el reino de los cielos se ha acercado, se recuerda que le di la ilustración de la reunión, de la relación de alguien que no se ha definido y se puede llegar a convertir en un pasatiempo, no hay formalidad, no hay compromiso, no hay nada. Entonces, ¿qué somos? Pues se volvió un pasatiempo de los domingos. Y yo le dije a usted que si el reino de los cielos se ha acercado, es de tal manera que su reino se va a establecer en nuestras vidas y el reino de Dios va a trascender de estas 4 paredes de lunes a sábado. Que lo que usted y yo hagamos va a ser un reflejo del reino de los cielos aquí en la tierra. Y por eso cuando la palabra dice que usted y yo somos embajadores de Cristo, hermano, qué gran responsabilidad. Hoy usted ve a un embajador en cualquier evento, trae un pin aquí en su solapa del saco, con la bandera del país que representa. Su excelencia, el embajador. Se ponen de pie y le aplauden. Pero ¿será que la gente sabe que usted y yo somos representantes de Cristo aquí en la tierra? Sin que abramos la boca. Porque hay muchos que hablamos y por eso se recuerda de la palabra que está de moda hoy. Relevante, una iglesia relevante. Y yo le dije el domingo pasado, esa palabra debería definirse en nuestras vidas en lo que digo que soy y verdaderamente cómo vivo. La distancia entre lo que digo que soy y lo que vivo es la relevancia que usted y yo vamos a tener aquí en la tierra. Por eso qué responsabilidad tan grande es la que Dios nos da hoy de consagrar nuestros miembros delante de Dios. Amén. Hoy comprendamos que nuestra lengua tiene la capacidad para edificar, para motivar, para restaurar, como la capacidad para herir, para destruir, para desanimar. Y la pregunta para usted y para mí es, ¿para qué la quieres utilizar? ¿A quién le va a servir nuestra lengua? ¿Al Dios Todopoderoso o al enemigo que el Señor lo reprenda? Usted conteste. No vaya a voltear a ver a su hermanito por ahí. Ese mensaje para fulanito que no vino. No, esto es para ti hoy. Eso es para ti, de veras. Eso es para ti. Ya dejemos de hablar chismes de nuestros prójimos. Levítico 19:16, esa es la ley. Mire lo que dice. No andarás chismeando entre tu pueblo. No entrarás, no, mejor dicho, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, dice el Señor. No atentarás. ¿Sabe qué está haciendo? Hablando muerte. Usted está atentando contra la vida de alguien y lo va a destruir si usted se presta y que su lengua se preste para hablar muerte y destrucción. Que Dios nos encuentre sirviendo al reino, no participando de la destrucción de la vida de alguien más, de nuestro prójimo, a través del chisme, de la murmuración. Dice la Escritura que el chismoso es como un ave rapiña que se alimenta de todo aquello que está muerto, o herido, o moribundo. Usted y yo, hijos de Dios, estamos, hermano, aquí, no para destruir las vidas de nadie a través del chisme y la murmuración, sino para edificar, para restaurar y para sostenerlo a través del poder del Espíritu Santo. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Se necesita que nuestra lengua sea un instrumento de salvación, no de destrucción o de muerte. Segunda de Timoteo capítulo 4. Este es el apóstol Pablo dándole un consejo a su hijo espiritual. Mire lo que dice la Escritura. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano amado, su lengua y mi lengua es una herramienta muy útil para la pregonación del reino de los cielos aquí en la tierra y salvación de muchos prójimos, no para destrucción y muerte.
evalúa y saquemos inventario si usted y yo fuimos llamados para iluminar o para estar en la tiniebla. Usted y yo fuimos llamados para bendecir o para maldecir. Por eso Juan capítulo 8, versículo 2, el Señor le hablaba a los fariseos diciendo, Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Eres tú un transmitter? ¿Alguien que pasa la luz o el que traes tiniebla? ¿Eres un vehículo de luz o traes tiniebla? ¿Qué es lo que tu vida refleja? ¿Qué responsabilidad más grande? Y por eso me gusta tanto el profeta Elías, porque definió a los que estaban enfrente de él. El primer libro de Reyes, capítulo 18, 21, dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos o dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Amado hermano, que usted y yo no nos encuentren de espectadores, sino que nos encuentren, hermanos, siendo responsables con lo que Dios nos ha dado. Y por eso, Romanos capítulo 12, versículo 1, mire lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se recuerda que leímos Romanos capítulo 6 y dice, presentáis vuestros cuerpos, antes eras esclavo del pecado y ahora eres siervo de justicia, presentáis vuestros miembros delante de Dios para santificación. Y cuando aquí hablamos de un sacrificio, usted se recuerda que esto hace referencia a los sacrificios que traían al altar. Y hablaba de toros, becerros, carneros, cabras, corderos, palomas y tórtolas que traían al altar del sacrificio. Pero aquí el apóstol Pablo hace la referencia y dice, hey, cuando vengáis delante del Señor, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Les recuerdo que los sacrificios que llevaban al altar no eran vivos, eran muertos. Y rociaban la sangre sobre el altar. Pero aquí el apóstol Pablo dice sacrificios vivos. ¿Qué diferencia hay entre algo vivo y alguien muerto? Que hay conciencia, sabe lo que está haciendo. Cuando usted y yo vengamos delante de Dios con nuestra voluntad propia, rindámonos delante de Él con nuestra voluntad de agradarle a Él, rindámonos delante de Él. Santo quiere decir apartado para Él, para que Él nos use para la obra de su nombre, y agradable a Dios, haciendo todo aquello que no ofende la santidad de Dios. Y mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 12. No os conforméis a este siglo. Otra versión dice, no os conforméis a este mundo. Y en la reunión anterior yo les enseñé una pequeña ilustración que quiero que vea aquí arriba. ¿Cuántos ven esta pelota? Gracias a los dos que la ven. ¿Ven esta pelota? ¿Sí? ¿Sabe qué dice la Escritura en Romanos capítulo 2? No os conforméis a este mundo. Y si usted se da cuenta, este balón hay algo que le hace falta. Diga conmigo, llenura. Y cuando viene el mundo que nos quiere conformar, trae presiones exteriores que te vienen a dar la forma que el mundo te quiere dar. Ay, pastor, no sé qué voy a hacer. Mire la economía, todo lo que está pasando. Y viene el mundo y te conforma como un hijo y una hija que anda en temor. Te da forma la circunstancia y el mundo, porque así se mueve el mundo. Ay, pastor, no sé qué va a suceder porque mire las noticias y viene el mundo y te pone presiones exteriores que te dan la forma que el mundo te quiere dar. Pero la Escritura dice, no os conforméis al mundo, sino más bien renovaos en vuestro entendimiento y comprobad cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Muchas veces usted y yo caminamos así, y lo que marca la diferencia no es las circunstancias exteriores, sino la llenura que tú y yo tenemos. Mire lo que dice este balón, dice All Star. Muy estrella podemos ser delante de Dios. Le puedo hacer una pregunta, ¿cuál tiene más valor, esta o esta? Es el mismo material, y la única diferencia es que esta no se va a dejar conformar. Mire, yo le pongo presiones exteriores que el mundo quiere conformar,
Y hay algo que marca la diferencia entre estos dos balones. ¿Le puedo contar algo? Me costó el mismo precio los dos balones. Ay, pastor, pero ahí le hubieran dado descuento si no tenía aire. El aire es gratis. Y la llenura del Espíritu Santo es gratis. El material es el mismo. No os conforméis a este mundo. ¿Sabe qué es lo que va a marcar la diferencia? ¿De qué estás lleno tú? Porque aquí yo le puedo poner cualquier presión exterior. ¿Y sabe qué van a hacer las presiones exteriores a este balón? Nada. It's going to bounce right off because they're fulfilled. Están llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Y saben quiénes son. Y el mundo no los va a conformar ni las presiones exteriores para darle la forma que el mundo les quiere dar. El que quiera la llenura del Espíritu Santo está disponible, dice el Señor. Y la diferencia no es, ay, es que el hermano es mejor y tú lo prefieres a él que a mí. La llenura del Espíritu Santo depende de ti y de mí. En tu búsqueda, ¿vas a rendir tus miembros para el servicio de la justicia y el reino de Dios? ¿O vas a vivir, ay, pastor, pobrecito yo? Mire, el jefe me dijo, el vecino, la familia, y mire, el mundo te está dando la forma que te quiere dar, pero la única diferencia es la llenura. El mismo material, comprados en la misma tienda, por la misma sangre. La diferencia es la llenura, es lo que va a marcar quién te va a dar la forma. Dios te escogió y te llamó para ser un representante lleno del poder del Espíritu de Dios. Y eso no depende de nadie más. Ese fuerte aplauso se lo va a dar a él. Eso no depende de nadie más, sino depende de nosotros. ¿Qué presiones exteriores te tienen hoy en la lona? Por cierto, estancado, porque ese balón no se queda, ese no se mueve. Pero cuando hay llenura, you bounce of joy, baby. Y esa no me la inventé, esa me salió de la manga, hermano. Yo no sé de dónde. You bounce of joy, porque hay llenura. Y no hay presión que te quiera tratar de conformar, por muy fuerte que sea. Y el poder del Espíritu de Dios es mayor. El Espíritu que mora en los hijos de Dios. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Las circunstancias que te quieren apachar y mantener en el suelo? ¿Que te conformaron? Si el reino de los cielos se acercó a ti y a mí, la llenura es la que va a marcar la diferencia. Tú eres escogido, yo soy escogido, pero la llenura del Espíritu Santo es la que va a marcar la diferencia en estos últimos tiempos. Hoy te toca tomar una decisión. ¿A quién vas a servir hoy? Si el reino de los cielos se ha acercado, le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen. Yo te quiero pedir que te pongas de pie. Si el Espíritu de Dios es el que te ha llenado de poder y te ha dado la capacidad para vencer, ¿sabe qué dice la Escritura? No os conforméis a este mundo, que no te dé forma las presiones exteriores, sino que tú determines hoy la llenura que va a marcar la diferencia en tu vida. El profeta Elías dijo, ya no vacilen entre dos pensamientos, ya no vacilen más. Si el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué reino gobierna tus acciones? ¿Tus sentimientos? ¿Lo que puedes ver con tus ojos físicos? ¿Qué es lo que determina tu accionar hoy? Ay, pastor, es que mi vecino hizo esto, ya le fue bien. Pero ya le preguntaste al Señor si eso era lo que Él quería para ti. Porque lo que era para tu vecino no es para ti. Hoy estamos siendo engañados. Porque las cosas que son ilusiones pasajeras muchas veces nos llevan a la confusión. Y te voy a decir algo. Todo lo que el enemigo trató de hacer contra ti, hoy queda avergonzado a la luz del Señor. ¿Qué
reino de los cielos. El Señor hablaba en parábolas, y quiero leer Lucas capítulo 13 para terminar. Y dijo el Señor: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y mire lo que compara el Señor Jesús, el reino de los cielos. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Quiere decir la semilla más pequeña de las hortalizas, mínima, pero entró una semilla en una tierra fértil, y dice, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y el Señor compara este reino con una semilla de mostaza, la cual es mínima, pero cuando fue sembrada llegó a germinar y a dar un fruto. Llegó a ser un árbol tan grande que no solo era nido para las aves, sino que sombra para el cansado viajero. Y mire, cuando nos damos cuenta de esta parábola, está comparando al reino de los cielos no como un evento gigantesco y cosas o grandes sacrificios e inversiones, no, sino que lo hace por medio de cosas tan sencillas como, número uno, en Efesios capítulo 1:13, mire lo que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe cómo comenzó el reino de Dios en nuestros corazones? Como la semilla de mostaza. Primero comenzó porque oímos la palabra de Dios. Segundo, porque creímos la palabra de Dios. Número 3, confesamos la palabra de Dios. Y número 4, la vivimos. Y el resultado de vivir la palabra de Dios trajo a nuestras vidas transformación. ¿Qué le estoy tratando de decir? El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Toma un paso a la vez. Oye, cree, confiese, vívalo y sea transformado por el Espíritu Santo. Pero eso solo va a llegar no cuando vives en llenura, porque el oír la palabra de Dios hace que nuestra fe crezca. Pero hoy en día estamos rodeados de hombres y mujeres de Dios, entre comillas, que tienen comezón de oír a cualquier charlatán allá afuera, que te ofrecen ofertas baratas, te convierten en un cristiano diabético. Solo lo dulce: prosperidad, abundancia, felicidad, paz, gozo, misericordia, bondad. Pero ¿y qué del arrepentimiento? ¿Qué del compromiso? ¿Qué el de rendir nuestros miembros delante de Dios y presentarnos como una ofrenda, un sacrificio vivo, agradable, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Solo la llenura es la que va a marcar la diferencia. ¿Quieres responder a esta llamada del Señor? Yo ya estoy aquí al frente, yo quiero orar por ti. Si tú no has aceptado al Señor como tu Rey y Salvador, y este es el día que quieres decirle: Señor, yo te recibo como mi Rey y Salvador, empieza a poner la semilla en mi tierra, que es tierra fértil, y que llegue a crecer como un árbol, que dé sombra y que haya nido para las aves, que sea fructífero. Señor, aquí estoy. Yo te recibo y te acepto como mi Rey y Salvador. Y si tú sabes que hay áreas en las cuales el reino de Dios no gobierna tu vida, me va a perdonar lo que le voy a decir, pero yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos que Él gobierne parte y área de nuestra vida que no le hemos rendido a Él. Por lo cual, si quieres responder al llamado del Señor, ven aquí al frente y dile: Señor, comienza por mí hoy. Yo estoy aquí al frente, yo soy un necesitado. ¿Lo quiere hacer? Vamos a ministrar una alabanza y ministramos esta palabra. Ven aquí al frente, que el tiempo ha pasado. Padre, Señor, venga tu reino, Señor, en medio de tu pueblo hoy. Manifiéstate de tal manera que la llenura de tu Espíritu, Señor, nos haga, Señor, venir delante de ti, Señor, para rendirnos de todo corazón. Vamos, casa de Dios. Oh, bendito Señor. Gracias, Señor. Ven aquí
aquí al frente y dile: Señor, la llenura de tu Espíritu Santo es la que yo anhelo, Señor, para no ser conformado, Señor, por este mundo, Señor, y que toda presión exterior venga, Señor, a traer a mi vida, Señor, una desolución, Señor, sino más bien que seas tú el que gobiernes como solo tú lo sabes hacer. Ven, ven, ven y dile: Señor, comienza por mí hoy. Que tu Espíritu y la llenura de tu Espíritu y la plenitud de tu Espíritu venga hoy sobre mí.